Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo de clasificación de imágenes. En este caso vamos a revisar los métodos supervisados, todo lo que se engloba dentro de esta categoría, parte de un cierto conocimiento de la zona de estudio adquirido, bueno, por experiencia previa o mediante trabajo de campo, ¿no? Entonces, este conocimiento del área de interés permite al técnico o al intérprete delimitar sobre una imagen unas áreas suficientemente representativas de cada una de las categorías que componen la clasificación y que tradicionalmente se denominan en la bibliografía anglosajona como training fields, áreas de entrenamiento, que, como su propio nombre indica, pues sirven para entrenar tanto al técnico como al software en el reconocimiento de esas diferentes categorías, de tal manera que al caracterizarlas, después, en una fase posterior, al asignar el resto de los píxeles de la imagen a una de esas categorías, se haga en función de la similitud de sus niveles digitales con los que se extraen como referencia. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esta tarea lógicamente se hace mediante, bueno, pues la digitalización sobre la imagen en la que nosotros como usuarios introducimos una serie de vértices que configuran un área, un polígono, al cual bueno, se le asigna a una de las categorías definidas previamente. También se pueden seleccionar los píxeles que formarán parte de un área de entrenamiento a partir de un modo semiautomático. Es una técnica que se conoce como semillado y consiste en que en lugar de digitalizar un polígono completo, basta con que localicemos un píxel central y a partir de ese se agregan los píxeles vecinos en función de su proximidad espectral, es decir, de la respuesta de radiancia a nivel de píxel. Una proximidad espectral y, como digo, y espacial, ¿no? Al introducirlo como semilla y formar un polígono completo. La ventaja sobre la metodología anterior es que con esto se garantiza que los píxeles seleccionados tengan características espectrales similares al píxel semilla. ¿Okay? Con lo cual, pues evitamos añadir ruido involuntario a la definición de las clases espectrales o categorías. Los parámetros para asignar los píxeles vecinos al de origen dependen de cómo crezca la varianza global de la muestra. Nosotros es cometido nuestro señalar o indicar algún valor límite según el conocimiento que tengamos, pues de acuerdo a la heterogeneidad o al contrario, o a la homogeneidad de la categoría que estamos delimitando. Por supuesto que una localización más precisa o una mejor delimitación de estas áreas de entrenamiento puede ser, es de gran ayuda para esto el trabajo de campo y los documentos auxiliares, cartografía, fotografías aéreas, etcétera, ¿no? Siempre teniendo en mente que deben de tratarse de ejemplos lo suficientemente representativos y homogéneos para la clase que pretendemos definir. Es decir, la clase puede ser suelo, puede ser agua, puede ser vegetación de coníferas o puede ser vegetación de frondosas, incluso dentro de una misma tipología. No es lo mismo frondosas en regeneración de bajo estrato que un bosque de frondosas maduro. La respuesta espectral pues será diferente y la necesaria inclusión en una clase de vegetación arborescente poco desarrollada o vegetación madura, pues puede obligarnos a decidirnos por dos clases diferentes
o no, dependiendo del estudio que estemos realizando, ¿no? Entonces, independientemente del método elegido para seleccionar las áreas de entrenamiento, siempre es conveniente que exista un control de campo suficiente, cercano a la fecha de adquisición de la imagen, ¿ok? Y que permita garantizar pues esa consistencia, ¿no?, entre lo que medimos en el terreno y lo que nos dice el sensor. Bueno, uno de los métodos más conocidos, más habituales y más utilizados en clasificación supervisada es el clasificador, perdón, de mínima distancia. ¿Ok? Es el criterio más sencillo para asignar un píxel a una de las categorías y consiste en incluirlo en la más cercana, es decir, aquella que minimice la distancia entre ese píxel y el centroide de clase. ¿Ok? Obviamente no se trata de una distancia geográfica, sino que es una distancia espectral, resultado de comparar los niveles digitales de cada píxel con los del centro de las distintas categorías, para todas las bandas que intervienen en el análisis, ¿verdad? Es decir, esto se hace banda por banda, pero en buena teoría hay que hacerlo para todas las bandas involucradas. Entonces, bueno, hay varias formas de medir esa distancia espectral entre píxeles y clases, y la más utilizada quizá sea la distancia euclidiana, que podemos observar en el algoritmo que les muestro en la presentación, donde, bueno, básicamente d sub x sub a es la medida de la distancia entre el píxel x, entre un píxel x y la categoría A, es decir, lo que queremos saber, lo que queremos averiguar. Y después nd, el nivel digital sub x sub y, es el valor correspondiente al píxel a clasificar de la banda I, y el valor medio de esa categoría en la misma banda. Entonces, tras calcular esta medida para todas las categorías, puede obtenerse el valor de sub x sub a, que, bueno, más pequeño, asignando el píxel x a esa categoría. Como al fin y al cabo se trata de hacer comparaciones entre distancias, la fórmula anterior puede simplificarse eliminando la raíz cuadrada, ya que si un píxel es más cercano a una categoría por la distancia lineal, es decir, por la hipotenusa de sus valores espectrales, se entiende que también lo será por la suma del cuadrado de sus catetos, viéndolo desde un punto de vista, digamos que trigonométrico, ¿no? Es un algoritmo sencillo y rápido de ejecutar, y suele ofrecer buenos resultados cuando no se observa un gran solape entre categorías, dado que siempre existe una clase más cercana. Y bueno, no deja lugar a píxeles sin clasificar, incluso cuando estos se encuentran notablemente muy en el centro de cada clase, digamos. Entonces esto puede provocar errores de comisión importantes, sobre todo cuando no se incluye en la clasificación alguna categoría claramente distinguible en la imagen, es decir, cuando no existe esa correspondencia entre lo clasificado de forma abstracta y la realidad en el terreno, ¿verdad? Bueno, como podemos ver en este gráfico que están observando del algoritmo de mínima distancia, la distancia que calcula este algoritmo es lineal. Además, no considera, esto es una desventaja, la dispersión de cada categoría o clase, ni tampoco la correlación que existe entre bandas, ¿no? Por ejemplo, entre la correlación entre las bandas, por poner un ejemplo, en la SAT8, entre la 2 y la 3, o entre la 3 y la 4 en la SAT8 es mucho más estrecha que entre la 4 y la 5, ¿no? Por poner un ejemplo.
desde un punto de vista espectral estoy hablando. Bueno, al final, ¿qué es lo que ocurre con este algoritmo? Pues que tiende a delimitar grupos circulares de radio proporcional a la situación de cada categoría. Entonces, bueno, hay ciertos autores como Schoenberg, que ya les pondré la bibliografía, que proponen modificaciones en el cálculo de la distancia de tal forma que se tome en cuenta la varianza de cada una de esas clases. ¿Okay? Al final, de una u otra forma, el método de mínima distancia se ha empleado con frecuencia en aplicaciones temáticas, especialmente cuando el área de estudio no es de una excesiva complejidad. Y esto, por ejemplo, excluiría quizás las coberturas urbanas. No les excluiría, pero no sería quizá el más adecuado. Aunque hay excepciones, por ejemplo, López Vizoso en 1987 hizo una publicación en la que se comprobó, bueno, se ejecutó toda la cartografía de paisajes gallegos en España mediante esta tecnología con con un éxito notable. Bueno, pasamos con el clasificador o con el método basado en paralelepípedos. En este método el usuario fija un área de dominio para cada categoría, teniendo en cuenta sus valores de centralidad y dispersión. Esto, claro, es una diferencia notable con el método anterior, ¿verdad? El que tome en cuenta estos dos parámetros o variables. Posteriormente, un píxel es asignado a dicha clase si sus niveles digitales están dentro de ese área de dominio que previamente había definido en todas las bandas consideradas. ¿Ok? Entonces, esquemáticamente, el píxel X es asignado a la clase A si se cumple el algoritmo que tenemos, que están viendo en la presentación, ¿no? Es decir, que se tienen que cumplir para todo i, variando entre 1 y el número de bandas involucradas. R sub A sub I, en este caso, indica el rango de dispersión señalado para la categoría A en cada banda I. Bueno, en resumen, pues un píxel es asignado a una determinada clase si sus niveles digitales se encuentran a menos de una determinada distancia del centro de esa misma clase. Esa distancia se fija bueno, la fijamos nosotros, ¿no? Aunque suele identificarse con la desviación típica o con un múltiplo de la desviación típica. También pueden emplearse otros criterios como la desviación media, la desviación intercuartilítica o rangos de la categoría. Pero en todo caso conviene tener en cuenta que cuanto mayor es el umbral, mayor también es el número de píxeles incluidos en esa clase. Pero al mismo tiempo, inevitablemente, más grande es el riesgo de confusiones con categorías vecinas, lo que entendemos por solape. Y un valor pequeño garantiza más fiabilidad en las asignaciones, pero supone, por tanto, un mayor número de píxeles sin clasificar. Ese es uno de los problemas que se nos generaría, ¿verdad? Ahí tienen, por ejemplo, el gráfico con los paralelepípedos. Este criterio de asignación que utiliza este método de paralelepípedos tiende a delinear, como pueden observar ahí, unos polígonos multidimensionales de lados paralelos, son básicamente rectángulos o cuadrados, de donde viene el nombre precisamente, en torno al centroide de cada categoría. Es un algoritmo de ejecución bastante eficiente y rápida. Solo requiere de operaciones lógicas bastante sencillas, ¿no? Condicionales del tipo if o then. Entonces, debido a esa rapidez de ejecución, se ha utilizado con frecuencia como primer acercamiento a la variabilidad, al estudio de variabilidad de diferentes coberturas. Hay mucha bibliografía sobre ello,
también para lograr una primera estratificación de la imagen, aislando categorías singulares para posteriormente aplicar otros criterios de asignación sobre píxeles pertenecientes a categorías más confusas, más problemáticas, ¿no? Entonces, los principales problemas de este método parten bueno, de su misma concepción. El diseño del área de dominio puede implicar, por un lado, que haya píxeles en zonas comunes a dos o más categorías. Además, hay algunos píxeles que quedan sin clasificar. Ese es otro problema. Con el primer problema, el diseño, bueno, el hecho de que haya zonas comunes a dos o más categorías, el solape, supone que un píxel, lógicamente, un mismo píxel puede asignarse a dos categorías. Y si el software no cuenta con el software o nosotros al ejecutar el algoritmo no contamos con otro criterio, lo incluirá en la primera categoría que cumpla con los requisitos marcados. Claro, esto tiene una consecuencia, que el orden en el que se produce la asignación tiene al final una repercusión determinante en los resultados, cuando en realidad es algo que en principio es intrascendente, la cuestión del orden. Pero tiene, digamos que este problema. Algunos autores han propuesto modificar el criterio de asignación para estas áreas en conflicto, introduciendo reglas de mínima distancia como Paul Mather, o ajustando interactivamente las fronteras entre clases. Y bueno, con respecto a los píxeles sin clasificar, la solución pasa por ampliar poco a poco el rango de dispersión, establecer un equilibrio entre los píxeles no clasificados y los solapes entre clases vecinas. Y bueno, en estos casos en realidad pues conviene repasar la propia definición espectral de las categorías, dado que la presencia de píxeles sin asignación es indicio de que las clases espectrales están mal definidas a priori, ¿no? Es un problema ya en ese caso de base. Bueno, vamos a ver otro de los métodos más utilizados es el de máxima probabilidad. Este método considera que los niveles digitales en el seno de cada clase se ajustan a una distribución normal, ¿ok? Y cuando me refiero a una distribución normal, estoy hablando del histograma de frecuencias de una imagen, ¿ok? En el que tenemos en el eje Y la frecuencia de esos píxeles sobre la imagen. Bueno, esta asunción de que la distribución es normal permite describir una categoría por una función gaussiana a partir de lo que sería su vector de medias y la matriz de varianza-covarianza. ¿Y qué nos permite esto? Pues calcular de forma probabilística, ¿no? Calcular la probabilidad de que un píxel pertenezca a esa categoría, conociendo sus valores en las distintas bandas que empleamos para clasificar. No olvidemos que estamos hablando de trabajos multibanda, son varias las bandas involucradas. El cálculo se realiza para todas las categorías que intervienen en esa clasificación, asignando el píxel a aquella que presente la mayor probabilidad de la función. Es un criterio más complejo que en los casos anteriores y requiere de un mayor volumen de cálculo. El procesamiento es más pesado, es más largo, pero también es más empleado quizás en teledetección, porque es robusto y se ajusta más al rigor de los datos originales. Bueno, ahí pueden ver el algoritmo involucrado en este proceso, ¿verdad? Bueno, básicamente, junto a esta distribución normal que vemos en el gráfico, tenemos bueno, primero habría que aclarar que esto que este algoritmo es de aplicación banda por banda, ¿no?
Entonces, la lectura sería que la probabilidad de un píxel X, definido por un determinado nd sub X, nivel digital, pertenezca a la clase A y que puede calcularse a partir de la media, que es nd sub A, y la varianza, ¿ok?, de esa clase. Una vez determinada la probabilidad de pertenencia al resto de las categorías que intervienen en la clasificación, ese píxel será asignado a la clase A en el caso de que se cumpla la condición que aparece en la parte inferior, ¿no?, en el algoritmo inferior, PXA, que sería, digamos, la lectura de ese segundo algoritmo que vemos en la imagen sería que el píxel es asignado a la clase A solo si en el caso de que se cumpla o la probabilidad de que de que un píxel, perdón, pertenezca a la clase A cuando es mayor o igual que la probabilidad de que ese mismo píxel pertenezca a B. Digamos, esa sería la lectura. ¿Ok? Bueno, todo esto, como comentaba, se aplica para una sola banda. Lo habitual, sin embargo, es que se empleen siempre varias bandas para la clasificación, por lo que resulta preciso extender a varias dimensiones lo que hemos comentado hasta aquí, no solo a dos, a un eje cartesiano. Para el caso de dos bandas, como podemos observar en el gráfico que están viendo, los límites de las categorías tienen una forma elipsoidal. Cada una de esas elipses define un determinado nivel de probabilidad asociado a esa misma categoría. Cuanto mayor sean las zonas de solapamiento entre ellas, pues tanto mayor es el riesgo de confusión, de solapamiento. Y bueno, por supuesto, con más de dos dimensiones ya no es posible representar gráficamente este criterio de clasificación. Una vez que culmina la asignación de los píxeles de la imagen, es posible establecer unos umbrales de probabilidad para cada categoría, de tal manera que se rechacen pues, aquellos píxeles con una probabilidad de pertenencia muy baja, ¿no? Este proceso, que es posterior a la clasificación propiamente dicha, lo que pretende es evitar aquellos píxeles con un grado de asociación bajo o muy bajo, reduciendo así los errores cometidos por nosotros a la hora por una mala definición espectral de las categorías, que eso es previo, ¿no? Pero de nuevo tenemos otro problema con esto, y es que al aplicar este criterio supone la aparición de píxeles no clasificados. Y si su número es considerable, pues siempre convendría retomar la fase de entrenamiento para deducir nuevas categorías o perfeccionar la delimitación de las que ya existían, ¿no? Bueno, el criterio de máxima probabilidad asume que las categorías presentan una distribución normal. Y bueno, este requisito, que ha sido comprobado en numerosos estudios, no obstante, en el caso de que las bandas de entrada no cumplan con este criterio, algunos autores como Swain y Davis demostraron que los resultados siguen siendo bastante consistentes, incluso como digo, repito, en los casos en los que no se cumple esta distribución normal.